podemos llegar a, de alguna manera, a captar, ese vapor de agua es un agua en la cual prácticamente es pura, si llegamos a condensar esa agua. Lo que sucede es que a veces ese vapor de agua, que si logramos condensarlo, arrastra a veces cierta cantidad de iones que, que en realidad la convierten no en agua pura. El agua pura es H2O, o sea, agua sola. Nosotros mediante distintos métodos podemos perfeccionar la purificación del agua para obtener H2O. En realidad, de acuerdo, podemos purificarla de un método, podemos purificarla de un método eficiente que se llama una tridestilación para prácticamente eliminar todas las sales que tenga disuelta el agua. Hay aparatos que nosotros usamos en el laboratorio que se llaman mediante uso de resina de intercambio iónico, en la cual nosotros directamente, mediante resinas aniónica y catiónica, o separadas o juntas, que se llama de lecho mixto, de lecho mixto donde yo uso resinas catiónicas y aniónica a la vez, mezcladas en una cierta proporción, nosotros podemos retener tanto los aniones y cationes propios de un agua. El agua en la primera fase de destilación no está prácticamente pura. Arrastra, como yo le digo, una cierta cantidad de impureza. Entonces nosotros esa agua podemos bidestilarla hasta tridestilarla. La empresa farmacéutica utilizan para sus preparados aguas tridestiladas, o sea, prácticamente pura, libre de sales. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora, que se llama acá el título destilación, obtención de agua purificada, dice: la destilación es un procedimiento de laboratorio o industria que se utiliza para separar las sustancias volátiles de las menos volátiles, y de este modo se logra la purificación y la separación de los componentes de la mezcla. Cuando nosotros hacemos el ensayo inverso, en el primer práctico vimos, para determinar la cantidad de sales disueltas, uno de los métodos era medir 100 mililitros de agua, del agua que nosotros íbamos a ingresar en la caldera, la poníamos en una cápsula de porcelana y después de más o menos 12 horas retirábamos esa cápsula de porcelana y nos quedaba un residuo. Ese residuo son las cantidades de sales que posee esa agua, ¿verdad? Este es el caso inverso. Este es lo que nosotros necesitamos, es condensar el agua libre de esas sales disueltas. Uno de los métodos que tenemos acá una lista es la destilación por calor o efecto Joule, la destilación solar, que esa se puede usar, se usa en el campo, en los lugares que tienen poco acceso a agua pura, mediante el ablandamiento del agua. Cuando hablamos de ablandamiento, hablamos de la eliminación de las sales que provocan justamente la dureza en el agua, que eso vimos también en el trabajo práctico número 1, que eran las sales provenientes del calcio y magnesio asociadas con los carbonatos y bicarbonatos. O sea, el calcio y magnesio asociado con los carbonatos y bicarbonatos me producían justamente las famosas incrustaciones. Entonces, para ablandar esa agua sería eliminar el calcio y el magnesio. En ese caso nosotros usamos, que ya vamos a ver, una resina de intercambio iónico cuya particularidad era únicamente retener o intercambiar los cationes calcio y magnesio por otros que podrían ser, por ejemplo, sodio y potasio, que ya me darían un agua blanda. O sea, el carbonato de calcio y magnesio
sustituido por los iones sodio y potasio, me darían carbonato de sodio y carbonato de potasio, o carbonato de sodio directamente, porque se usa una solución de salmuera, que es agua con sal. Entonces, yo ya tendría, por intercambio iónico, en lugar de tener carbonato de calcio y magnesio, o carbonato de magnesio y carbonato de calcio, tendría carbonato de sodio. El carbonato de sodio es una sal soluble en agua, pero que no me produce dureza en el agua. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Bien. Ahora, el cuarto método que se llama desionización o desmineralización, ya sería el método de usar otro tipo de resinas, que ya son las catiónicas y las aniónicas, en donde una resina retiene los cationes, deja pasar los aniones, que son retenidos por la segunda resina, que sería la aniónica. La aniónica ya retiene los aniones también, entonces el agua que pasa y retiene la resina que retiene los cationes, deja pasar la segunda parte, o sea, los aniones, y en la segunda resina sería la aniónica, ya retiene, bien dicho, los aniones, entonces ya me está pasando directamente como obtención el agua como H2O. Eso lo vamos a ver, y esto va a examen, el tema de las resinas catiónicas y aniónicas. Y otro es la ósmosis inversa. Por diferencia de presión en las concentraciones, podemos, mediante una membrana semipermeable, mediante inyección de presión, pasar de una solución más concentrada a una solución menos concentrada y de esa manera bajar la concentración de las sales que yo tengo disueltas. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver al último. Lo que tienen ustedes acá como funcionamiento, acá tienen un destilador que trabaja por efecto Joule. ¿Alguien ha visto eso, esa resistencia que yo coloco en un vaso de agua, le enchufo en la red domiciliaria y caliento el agua? Que Sí, profe. es peligrosa, por cierto, pero la conocen. Es una Sí. varillita, una resistencia que yo la enchufo, y debida a la cantidad de resistencia que tiene ese aparatito, ¿qué es lo que hace? Está produciendo calor, que lo está transmitiendo el medio, en este caso al agua que lo rodea, por lo tanto eleva su temperatura y permite el punto de ebullición de esa agua. Mejor dicho, la temperatura de ebullición. Eso es una destilación por efecto Joule. O sea, si yo el vapor que genero por efecto Joule, o sea, por el agregado de ese sensor, no sensor, por ese aparatito que caliento el agua, el vapor es prácticamente puro en sales disueltas. Bueno, lo mismo pasaría con estos destiladores que usamos en el laboratorio, que acá tenemos uno igual. Si alguien está recursando acá, alguien el año pasado o el anteaño pasado, ¿alguien ha presenciado la clase de laboratorio? ¿Entre ustedes hay alguien? ¿Ninguno? Nadie. Bueno. ¿De qué se trata la destilación por efecto Joule? Lo que ustedes están viendo acá, si quieren lo agrando un poquito a la imagen para que vean en detalle. Este destilador está conectado a la red domiciliaria. Tiene acá abajo una llave de purga, se llama. Cuando yo dejo de usarlo, queda obviamente una cierta cantidad de agua acá, que yo la elimino drenándola por esta llavecita. Esto está dividido en dos partes. Esto, por ejemplo, está separado en dos acá. Esta tapa, esto está tapado, esto está cerrado. Esto y esto es una sola cosa. Esta parte es una sola cosa. Eso. Yo lo puedo sacar, no está atornillado, está a presión, lo saco a eso. ¿Y qué tengo acá adentro? Acá adentro tengo el receptáculo, todo esto que tengo acá yo acá, todo esto es el recipiente donde tengo agua. Acá hay una separación. Esa separación, acá yo tengo una resistencia, acá tengo una resistencia. El agua ingresa
el agua ingresa por acá, tengo una manguerita, acá esto es un drenaje que tiene que tener siempre una cierta cantidad de agua, esto es un drenaje a la cañería, acá yo voy a recibir el agua destilada en un recipiente, y la carga del agua no se ve acá, no se ve. Por acá está el ingreso del agua. El agua ingresa por acá. Cae el agua acá, se llena este receptáculo que siempre tiene que estar lleno, y por acá el exceso de ese recipiente, porque esto tiene un cierto volumen, póngale en 5 litros, hace que se drene y siempre esto esté con la misma cantidad de agua. Por lo tanto, el ingreso del agua tiene que ser constante. Entonces, una vez que esta agua se evapora, tiene una tubuladura lateral donde el vapor sale por acá, se condensa acá y sale el agua destilada por acá. Lo que yo estoy haciendo de acá es mantener siempre el nivel de esto para que no se rebalse. O sea, ingresa por un orificio que en este momento acá no se lo ve. Acá este es otro diseño, el que está a la par. Acá a la par es otro diseño de destilador, pero es el mismo trabajo que tiene. Entonces, lo hacemos sencillo. Ahora sin señalándolo únicamente así. Ingresa el agua, se calienta acá por la resistencia que yo tengo acá. Es una resistencia grande, pero es ni más ni menos como yo le expliqué, la que colocamos en una taza para hervir el agua. Constantemente este volumen tiene que estar, y el exceso de esa agua está entrando, se está calentando esto y se está generando el vapor acá. Ese vapor se condensa acá y sale el agua destilada por acá. Esto es lo que nosotros llamamos destilación por efecto Joule. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Está No, claro hasta profe. ahí? Sí. Bueno, el segundo método, que es mediante destilación simple, no sé acá qué me pone la chica esta, milagro, me pone no. No significa qué. ¿No ha entendido o qué? Así que por favor, yo les pido lo siguiente, chicos. Vayan pidiendo, vayan a un lugar donde tengan, que sí, sí entiende, bueno, vayan pidiendo micrófono para un examen, porque tengan entendido que los exámenes por reglamento tienen que tener cámara y micrófono. Todos tenemos limitaciones con la tecnología, eso es sabido. Yo los entiendo. A veces, lamentablemente, hay que poner de la voluntad y digamos así, del favor de otras personas para que ustedes puedan asistir a los exámenes. Porque tiene que ser con cámara y con micrófono. Les voy anticipando porque el parcial lo vamos a tener la última semana de junio, donde vamos a terminar con el trabajo práctico número 5. La semana que viene terminamos con este práctico, que destilación va a ser destilación de combustible, que ya estamos hablando, creo que día 2, si mal no recuerdo, puede ser, 2 de junio. Creo que algo así. 31 trae el día miércoles, 31, no, 31, no. Sí, creo que día 2. Che, nadie está viendo un almanaque. Bueno, el día 2, creo que sería el fin del trabajo práctico número 4. El día 9 sería el trabajo práctico número 5, que eso lo vamos a dar en una clase. Y de ahí nos quedaría 9 y 7 son 16. El día 16 les voy a dejar libre. Obviamente ya les voy a pasar, si Dios quiere, en esta semana. Voy a armar los cuestionarios en esta semana y la que viene los cuestionarios para que ustedes los tengan listos.
hasta el trabajo práctico número 5. Y 16 y 7 son 23. Ya está. El 23, si cae el miércoles 23, tendríamos el parcial, que abarcaría del trabajo 1 al trabajo 5. ¿Está claro? Los chicos que van a cursar, que están cursando el día viernes, van a rendir el día viernes. O sea, los que están cursando ahora van a rendir ahora, el día miércoles. Los que van a rendir, a ver, me dejan un segundito y ya verifico bien. Sí, el día 2 terminamos el trabajo práctico número 5. El día 4, perdón. Señor Brian Morales, ¿cómo está? Y no me ha contestado nada el señor este que acaba de entrar. Lo voy a sacar del grupo. A ver, conteste algo, por favor, por el chat. El señor este que acaba de ingresar, que no tiene simple. Y este es el mismo aparatito que vamos a usar la clase que viene para destilación de combustible. Señor Torres. Señor Torres. Bueno, este aparato es un aparato sencillo. Voy a ampliar un poquito la imagen. Donde yo acá tengo un balón de destilación según el archivo que yo le pasé de material de laboratorio. Este es un agarre, que acá lo que yo tengo es un aro que sostiene lo que tengo acá, es una tela de amianto. La tela de amianto, obviamente, ¿qué es lo que hace? Retiene el calor, no es, digamos, el fuego directo del mechero, sino que permite absorber el calor y enviarlo lentamente hacia, bueno, Pilar López ahora también, bueno, hacia el recipiente que yo quiero calentar, para que no sea violento, sino sea parejo el calentamiento. Acá tengo otra llave, otro agarre, que este agarra el balón de cuello largo. Acá tengo el tapón de goma donde dispongo de un termómetro. Todo esto está sellado. Acá también no sale el vapor, si no, no me sirve nada. Acá tengo una tubuladura lateral que está conectada a un refrigerante. Este refrigerante yo lo conecto a una llave de agua, una llave que yo tengo en la mesada del laboratorio donde el agua ingresa por acá, carga este refrigerante lo que tiene es que es hueco y tiene la tubuladura esta acá, central, donde va a condensarse acá, se va a condensar el vapor. ¿Por qué? Porque acá está entrando agua y está saliendo agua por acá hacia la pileta. Esto representaría lo que sería el destilador que recién vimos por efecto Joule. Entonces, el agua ingresa por acá, va en sentido contrario del vapor, el vapor se condensa acá y comienza a bajar las gotitas por acá y las recolecto en este caso, cualquier recipiente se puede usar. Acá en este caso usó un Erlenmeyer. Esto constantemente está circulando, ingresando por acá y saliendo. Entonces yo estoy recolectando acá el agua de mi destilado. Se aconseja siempre por lo menos media hora de esta cantidad de agua que yo recolecto, luego la tiro y vuelvo a comenzar a recolectar el agua del destilado. Bueno. Este mismo aparatito que se llama destilación simple es el que vamos a usar, que en lugar de agua vamos a poner 100 mililitros o 200 mililitros de nafta super. Bueno, otro método es este que yo le decía, la destilación solar, en donde yo tengo acá es el corte de un techo de chapa, ni más ni menos, un techito de chapa. Acá yo tengo una especie de cisterna donde voy a recolectar, no voy a recolectar el agua, sino donde tengo mi reservorio de agua, el cual por el efecto que yo tengo de los rayos solares calientan la chapa, obviamente eleva la temperatura de esta película de agua que yo tengo, se evapora y al estar esto más frío, se condensa y tiene que tener una cierta inclinación este techo, ¿para qué?
Acá está el efecto al costado. ¿Ven? Acá tienen algo casero, pero es lo mismo. La condensación tiene que ser una buena inclinación, chicos, porque si está con un ángulo más pequeño, esta chapa va a caer directamente de nuevo el condensado acá. Entonces tiene que correr por acá el condensado hacia unas canaletas que yo tengo acá al costado, donde yo recolecto el agua destilada. Acá ponen recipiente, ¿ves? Con una manguerita. Acá tendrían una especie de tubuladura al costado, donde recolecto yo el agua conectada a este tipo de sistema también, que es el mismo, nada más que en pequeña cantidad. Acá lo que usan es un vidrio, que es lo mismo. Bueno, esta parte es muy importante, chicos, porque vamos a ver la parte que contiene la información para que nosotros resolvamos las ecuaciones de resina, de ablandamiento y de intercambio iónico, que es la que necesitamos para el parcial. Acá dice ablandamiento o suavizado del agua. Me dejan 5 minutitos, chicos, de pausa, ya continuamos, porque este es un tema muy sencillo que lo tienen que tener en cuenta, porque acá vamos a ver en detalle lo que serían las resinas de intercambio iónico, que sería el tema de desionización o desmineralización, y estas ecuaciones que son muy, pero muy importantes para ustedes. Y las pruebas químicas para ver si el agua es realmente pura o no. Acá está justo pasado acá se ha pasado la gráfica para la otra parte, ahí está. Y acá comenzamos como destilación de líquidos, que esta sería la clase que viene, que es la de combustible. ¿Me dejan 5 minutitos y continuamos, chicos? Parte. Porque suelen cometer errores cuando ustedes usan las ecuaciones de resina de intercambio iónico. Con esto le voy a aclarar un poco lo que vimos en la primera clase de ablandamiento suavizado de agua con respecto a la cantidad de sales disueltas, en realidad lo que sería un agua dura. A ver lo que agregué. La dureza en el agua es causada principalmente por la presencia de iones calcio y magnesio, eso ya lo vimos. Algunos otros cationes divalentes, el calcio y el magnesio son divalentes, también contribuyen a la dureza, como son el hierro y el manganeso, pero en menor grado, ya que generalmente están contenidos en pequeñas cantidades. Todo ese contenido que nosotros vemos en el agua de sales va a depender por el terreno donde circula. Porque las aguas de pozo, por lo general, como yo le expliqué en la primera clase, están con un alto contenido de sales disueltas? Porque el agua, por esas napas, a medida que va recorriendo, va disolviendo el terreno, obviamente cargándose a su vez de sales. Y como las piedras mayormente están compuestas por sales de carbonato de calcio y menor grado de magnesio, por eso las aguas son, por lo general, las aguas de pozo son aguas duras. La dureza la adquiere el agua a su paso a través de las formaciones de roca que contienen los elementos que la producen. El poder solvente lo adquiere el agua debido a las condiciones ácidas que se desarrollan en su paso por la capa del suelo, donde la acción de las bacterias generan dióxido de carbono, el cual existe en equilibrio con el ácido carbónico. ¿Qué significa eso? Que abajo, en el agua que está circulando por las napas, al estar bajo tierra, tiene una alta contaminación. Entonces las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Las bacterias que contienen el agua o el terreno, consumen el oxígeno que tienen y lo procesan como dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono disuelto en el agua baja el pH formando ácido carbónico. Por eso las aguas de pozo también, por lo general, tienen bajo pH. O sea, por lo general son aguas ácidas.
En estas condiciones de pH bajo, el agua ataca las rocas. O sea, al ser un agua ácida, no solamente puede atacar las piedras, el terreno, las disuelve a las piedras por el carácter ácido que tiene esa agua, sino también puede afectar a las bombas que se usan para extraer el agua de ese pozo, que están fabricadas en hierro fundido. Particularmente a la cálcica, que es el carbonato de calcio, entrando los compuestos en solución, o sea, ya el agua con un alto contenido en carbonato de calcio. Esta tablita me está indicando cuándo sería un agua blanda y cuándo sería un agua dura. Cuando yo tengo entre 0 y 75 miligramos por litro de carbonato de calcio, es un agua blanda, que podríamos usarla en ese caso como agua para ingreso en la caldera. Entre 75 y 150 miligramos por litro de carbonato de calcio, el agua es semidura, de 150 a 300 es un agua dura, y más de 300 ya es un agua muy dura. Cuando la dureza cálcica, o sea, la que está formada principalmente por los carbonatos de calcio y los carbonatos de magnesio, es numéricamente mayor que la suma de las alcalinidades de carbonato y bicarbonatos de otra especie, que es el sodio y potasio, la cantidad de dureza que es en su equivalente es la suma, se le llama dureza carbonatada. O sea, cuando yo tengo carbonato de calcio y carbonato de magnesio en exceso, se llama dureza carbonatada o llamada temporal, ya que al elevarse la temperatura del agua hasta el punto de ebullición, el calcio y el magnesio se precipitan en forma de carbonato e hidróxido de magnesio respectivamente. Por eso, cuando nosotros hacemos hervir agua o en el calefón o en las propias calderas que estábamos hablando en la primera clase, se forman las famosas incrustaciones. ¿Por qué? Porque al calentar el agua esa con alto contenido de carbonato de calcio, magnesio o hidróxido de calcio y magnesio, precipitan y forman la famosa incrustación que yo tengo. Precipitan, se depositan. Es muy difícil erradicar esa dureza. Entonces, la dureza transitoria carbonatosa es debida a los carbonatos de calcio y magnesio, así también como los hidróxidos de calcio y magnesio. Y la permanente o no carbonatosa, que no es perjudicial, es cuando el carbonato está asociado con iones como por ejemplo el sodio o el potasio. Bueno, acá lo que estamos hablando es el exceso. Bueno, vamos a la parte que nos interesa, que es el ablandamiento o suavizado del agua, o sea, la erradicación del calcio y el magnesio que está asociado con los carbonatos o con los oxidrilos, los hidróxidos. Tiene por objeto eliminar fundamentalmente el calcio y el magnesio y resulta útil para la alimentación de agua de caldera, que lo vimos en el primer tiempo. Y acá yo quiero que se imaginen un recipiente, una columna cilíndrica que contiene pelotitas muy, pero muy pequeñas. Les voy a mostrar, por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá son resinas. Son pelotitas de resina. Todas estas pelotitas son resinas. Acá al parecer es una resina de lecho mixto, donde de un color pueden ser las catiónicas o las aniónicas, no especifica el dibujo, en la foto, perdón, y las otras pueden ser de la otra especie, que retiene los aniones y los cationes. ¿Cómo es el efecto? El agua viene, que yo tengo acá, con un exceso de cationes calcio y magnesio. Bueno, acá les voy a mostrar, esperen un segundo, acá está. Vamos a comenzar con las ecuaciones. Yo quiero que vean, acá dice, la resina se compone de un radical orgánico capaz de capturar el calcio y magnesio del agua, cediendo sodio, tal como se muestra. La R es la pelotita de resina que es esta pelotita de resina. De fábrica,
nosotros la tenemos que activar esa resina. ¿Qué significa? Le tenemos que proveer de un catión que sea proveniente de una sal que no sea de carbonato. Por ejemplo, cloruro de sodio. Esta es la resina ablandadora. Yo preparo una solución de salmuera, o sea, agua con sal de mesa o cualquier tipo de sal, preferentemente si es sal pura. Preparo una solución saturada de sal, o sea que quede un cierto residuo en exceso, y la hago circular, la hago pasar por esa columna por arriba. Acá le tengo un dibujo, hagamos de cuenta, estos son, ¿ven? Miren, estos cilindros contienen pelotitas de resinas aniónicas y catiónicas. Por lo general, la catiónica va primero y la aniónica va después. Todo esto está relleno de esas resinas, de esas pelotitas bien chiquititas que yo tengo acá, que le mostré en la foto. Bueno, yo hago ingresar agua por acá, pongámosle que yo ingreso el agua por acá y esta sería la columna de resina catiónica. Cada R me representa una pelotita, o sea que acá yo tengo dos pelotitas, le hago el dibujo, acá tengo una pelotita y acá tengo otra pelotita. Uy, bueno. Esperen un cacho. Esperen que borre. Acá yo tengo una resina. Y acá tengo otra resina. Son dos pelotitas de resina. Cada una está asociada, esperen que borre, es un mamarracho estoy haciendo acá. Tiene unido un sodio, Na. ¿De a dónde es ese Na? De la salmuera que yo agrego, que es cloruro de sodio. Disculpen el mamarracho, pero les muestro. Esto es cloruro de sodio, este es el catión sodio y este es el anión cloruro. Cuando yo hago pasar una solución de salmuera, esperen que borre, el sodio queda retenido, un sodio, porque cada resina va a retener un sodio. Bueno, entonces, acá significa, ¿por qué voy a necesitar dos R, dos de estas? Porque voy a retener el catión calcio, que el calcio es divalente. Al ser divalente, necesito que reaccione con dos resinas. Entonces, al reaccionar con dos resinas, voy a tener después R2 calcio, que significa esto. R2 calcio significa que yo hago lo siguiente. Esto es dibujo de chicos, pero esto significa R2 calcio, o sea, esto. Si yo tuviese, en lugar de calcio, potasio, potasio es monovalente. Entonces necesitaría que reaccione una sola resina, una sola. Si yo tuviese potasio, entonces reaccionaría con una sola. Retendría una sola el potasio acá. ¿Me entienden o no lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, este radical orgánico que le llama, que va a captar, yo la cargo a la resina de fábrica, le hago circular una salmuera en la cual el sodio se va a adherir a la pelotita de resina
y el cloruro de la salmuera, del cloruro de sodio, va a pasar por debajo y va a drenarse el agua con los cloruros. O sea, el agua que yo tengo que disuelve la sal va a pasar todos los iones y cationes del agua, pero la resina va a quedar cargada, cada resina con un sodio. Entonces, yo cuando llegue el calcio y magnesio propio de mi agua dura, se va a producir el intercambio iónico, en la cual la resina lo va a retener al calcio y al magnesio y va a liberar los sodios. O sea que va a ingresar por acá va a ingresar el agua. Acá ustedes tienen una representación gráfica, un dibujito, donde tienen en amarillo y en rojo iones calcio y magnesio en aguas tratadas. Cuando pasan por acá, los puntitos negros, dice iones sodio, son las resinas. Acá tengo la resina con los puntitos activados de sodio. Va a pasar el agua con calcio y magnesio y las resinas van a retenerlo al calcio y magnesio. ¿Y qué va a depurar? Va a estar depurando, ven, acá están retenidos los calcio y magnesio. Y van a pasar para abajo como agua de descarte los sodios. Se va a producir el intercambio. Entonces, esta ecuación es muy importante. Esta ecuación es de activación de la resina con salmuera. Como yo voy a retener, en este caso es ablandadora, por lo tanto que esa resina se la fabrica según lo que yo quiera retener. Si yo quiero retener arsénico, voy a comprar las pelotitas de resina para que retengan el arsénico. Por cada catión tiene su tamaño. Los cationes monovalentes o divalentes pueden tener distintos tamaños. Un catión trivalente también tiene distintos tamaños. Hierro trivalente, aluminio trivalente, los dos tienen distintos tamaños. Entonces yo voy a fabricar y voy a usar la resina de acuerdo a lo que yo quiero retener. Estamos hablando de resina catiónica, por lo tanto, en esta resina está fabricada para retener los cationes calcio y magnesio. Entonces, si yo quiero retener el calcio, voy a necesitar que reaccionen dos resinas. Entonces, dos resinas de calcio, resina de sodio activada, al hacer pasar el agua dura, va a retener el calcio por dos resinas, más el residuo que sale de acá, el intercambio iónico, que es el sodio que sale en fase acuosa. Lo mismo pasa con el magnesio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Bueno, seguimos. La resina está constituida por pequeñas esferillas. Cuando toda la superficie de aquella se satura con átomos de calcio y magnesio, se regenera tratándosela con salmuera con una concentración aproximadamente entre un 20% de peso en peso y un 35% de peso en peso. ¿Para qué? Porque ya esa pelotita ya se satura de pelotitas de intercambio con calcio y magnesio. Una vez que está saturada ya no puede retener más. Por más que yo haga pasar agua dura, esas resinas ya tienen un límite de retención de iones calcio y magnesio. Entonces yo lo que tengo que hacer es lavar, hacer un retrolavado. ¿Para qué? Agrego otra vez de nuevo una solución de salmuera. ¿Para qué? Para que se produzca al revés el intercambio. Para que los los cationes sodio empujen, los iones calcio, los cationes calcio y magnesio que estaban retenidos acá y queden de nuevo activadas con los cationes sodio. Obviamente es agua de descarte. Y ya de nuevo ya tengo activada mi resina para volver a hacer pasar un agua dura. Esto lo van a tener que leer cuidadosamente porque estas ecuaciones de intercambio iónico van al parcial. Lo que está mostrando acá en estas ecuaciones es ya, digamos,
limpieza y regeneración de la resina. Nosotros teníamos, en base acá, teníamos la resina ya colmatada de iones calcio. Entonces le agrego una solución saturada de salmuera, de cloruro de sodio, entonces el calcio va a ser eliminado a el agua de descarte y de nuevo la resina va a estar activada con cationes sodio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo? Sí, se entiende, Profe, ¿podría volver a explicar esta parte de la fórmula? Esta parte me está diciendo que esto, que ya las resinas estaban con calcio y magnesio retenido, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A esta resina tiene una capacidad de captación de iones calcio y magnesio. Cuando en lugar de sodio esté todo rodeado de calcio y magnesio, ya no va a seguir reteniendo, no tiene ya la capacidad porque está saturada de iones calcio y magnesio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Regenerarla la resina. Para regenerarla, lo que yo estoy viendo acá, esto es lo que acabo de obtener, la retención de acá. Esto es lo mismo que esto. Esto ya está saturado de calcio y magnesio, esta resina. Entonces lo que hago yo, agrego nuevamente una solución de salmuera, por donde hice ingresar el agua con calcio y magnesio, un agua dura, le agrego nuevamente una solución de salmuera saturada, entonces los calcios van a ser reemplazados nuevamente, en este caso, por los cationes sodio. Entonces ya va a estar saturada de iones sodio, lista para reaccionar con el agua dura. ¿Entendés ahora o no? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? ¿Vamos bien? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, seguimos entonces. Lo que vamos a ver ahora, que es lo mismo que vimos recién, es usar ya, comprar resinas catiónicas y aniónicas en bolsa, vienen en bolsa o en tacho, con las pelotitas de resina, catiónicas y aniónicas. A veces ya la compramos, que le decimos lecho mixto, en donde cual hay pelotitas que son las catiónicas, o sea que retienen los cationes, y otras pelotitas que son las aniónicas que retienen los aniones. Entonces le voy a leer la introducción al tema. Desionización. Proceso que se utiliza resinas de intercambio iónico de fabricación especial que retienen las sales ionizadas del agua. Cuando yo uso las resinas de intercambio iónico de lecho mixto, o sea, catiónica y aniónica, me van a retener los cationes y los aniones que yo tengo en el agua. Y me va a hacer pasar agua pura, H2O. Y eso es lo que vamos a ver en las ecuaciones siguientes. Dice, teóricamente pueden eliminarse el 100% de las sales. La deionización normalmente no elimina los compuestos orgánicos, virus o bacterias, que son muchísimo más pequeños y no tienen una carga neta. Yo acá estoy reteniendo sales que tienen cargas positiva y negativa, las sales. No puedo retener, yo no puedo retener un hidrocarburo, un propano, un isobutano o lo que sea en fase líquida, no puedo hacer pasar. ¿Por qué? Porque son moléculas orgánicas, van a pasar derecho, no hay quien las retenga, no hay una atracción electrostática, porque son moléculas orgánicas, o bien pequeñas como el virus o la bacteria. O sea, estamos hablando de eliminación de sales disueltas. La desionización supone la eliminación de sustancias disueltas cargadas eléctricamente. Sistema de resina catiónica de ácido fuerte o anión básico fuerte. ¿Por qué se llama así? Porque yo en lugar de ya activarla con salmuera, o sea, con cloruro de sodio,
las resinas catiónicas y las aniónicas van a ser activadas por ácido diluido y por hidróxido diluido. O sea, yo voy a partir, por ejemplo, yo voy a partir de la resina que yo compro de fábrica, la voy a activar. En el caso del ciclo hidrógeno, o sea, cuando yo hablo de ciclo hidrógeno, el hidrógeno, estamos hablando del hidróneo o del protón, que tiene carga positiva. Entonces, si yo tengo ácido clorhídrico acá, como me indica acá, el ácido clorhídrico está disociado en protones y en cloruro. Entonces, la resina catiónica va a retener los cationes, o sea, los protones. Yo tengo que activarla con una solución de ácido clorhídrico aproximadamente al 10%. Entonces, al igual que la otra resina, la columna, en lugar de yo agregarle a la columna de pelotita de resina, agregarle salmuera, le agrego una solución de ácido clorhídrico diluido al 10%. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo le agregue la solución ácida, acá me falta colocarla para que ustedes tengan un poquito más de claridad. Lo que yo estoy agregando acá, esto va como su índice, le estoy agregando ácido clorhídrico. Al agregarle ácido clorhídrico, como una resina catiónica, va a retener los protones del ácido clorhídrico y va a quedar activada. Acá falta poner el ion negativo. Yo sé que cuesta un poquito entenderlo, chicos, al tema, pero consultando vamos a ir mejor. Yo acá, para que la resina catiónica, dentro del mismo recipiente catiónica y aniónica, primero voy a hacer pasar con una jarra, hagámosle cuenta que yo tengo una solución de ácido clorhídrico diluida. Bueno, voy a hacer pasar por la resina catiónica. Esa resina catiónica va a retener únicamente los cationes del ácido clorhídrico, o sea, los protones. Ya tengo activada con los protones a la pelotita de resina. Bien. Cuando yo hago ingresar ahora el agua con minerales, con sales, la resina catiónica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retener los cationes. Va a retener, por ejemplo, el sodio monovalente. El sodio monovalente va a reaccionar con una sola pelotita de resina y se va a producir el intercambio. Entonces va a quedar el sodio adherido a la pelotita de resina y va a liberar, obviamente, el protón que estaba adherido a la resina. Monovalente, o sea que el potasio también, al ser monovalente, también va a ser retenido en la resina y va a liberar los protones. Si yo, como tengo sales monovalentes, bivalentes, trivalentes en el agua, las resinas que son divalentes, como vimos en el caso de recién de la ablandadora, los calcios y los magnesios van a tener que reaccionar con dos pelotitas de resina para formar la resina de este tipo y la liberación de los dos protones. ¿Por qué? Porque un protón por cada una de las pelotitas de resina. Acá dice, ven, ácido clorhídrico. Esto lo hice del año pasado, creo, les mostré ahí. Y este es el hidróxido de sodio, que es el que activamos la resina aniónica. Entonces, este uso para activar la resina catiónica, que va a retener únicamente el protón, y la resina aniónica, que vamos a ver ahora, va a retener los oxidrilos del hidróxido de sodio. Entonces, una vez que yo hice pasar, activé de fábrica, compro la resina, la compacto y la coloco dentro de mi columna de intercambio iónico, hago pasar una solución de ácido clorhídrico. Dejo pasar un tiempo que se activen las resinas catiónicas con los protones del ácido clorhídrico. Una vez que pasó ese tiempo, agarro otra jarra con una solución de hidróxido de sodio diluido al 10%. La coloco de la misma manera, la hago pasar por la columna. Estas son dos columnas. En realidad, vamos a considerar que es una sola columna, donde están las mezclas de los dos residuos. Hago circular una solución de hidróxido de sodio al 10%. Las resinas que son aniónicas se van a activar con el anión oxidrilo, proveniente del hidróxido de sodio.
Ya está activada la resina. Bueno, ya comenzamos el trabajo de desionización de esa agua. Hago circular el agua. La primera resina, que es la catiónica, va a retener todos los cationes y va, ¿qué está liberando la resina? ¿Qué está liberando la resina? Por intercambio. ¿Cómo se llaman estos? Hidrógeno. Protones. Los protones, ¿qué están viendo en química general ustedes, chicos? ¿Qué no han visto? Sale. Yo a los chicos de Concepción la semana pasada, perdón, que estoy hablando la semana pasada, ayer. Yo con los chicos de Concepción, ¿ustedes tuvieron clases ayer? ¿Martes, feriado? No. ¿Por qué no tuvieron ayer clase? Obviamente que esto es consensuado, si llega a suceder el caso, esto es consensuado. Los chicos que en ese día, si es feriado y aceptan la clase, los que trabajan, van a tener su clase, obviamente, en otro horario. Pero si vamos a querer apoyar a este país, que tanto lo criticamos los políticos y demás, yo creo que un poquito también tenemos que poner de nosotros para cambiar esto. Porque la sociedad está hecha de nosotros, no de los políticos. Eso lo aclaremos bastante bien, que esta sociedad está hecha por nosotros, no por los políticos. Los políticos son, sería una... Político, no le echemos la culpa a los políticos, porque hay de todo tipo, de todo tipo. A ver, pero lamentablemente siempre hablamos de eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de que nosotros activamos la resina catiónica con ácido clorhídrico, con lo cual la resina retenía los protones, y la resina aniónica, que estaba dentro del mismo recipiente, hemos activado con hidróxido de sodio, por lo tanto, la resina aniónica quedaba activada con los oxidrilos. Entonces, la primera retenía todos los cationes, monovalente o divalente. Acá tenemos una resina catiónica divalente también. Si fuese trivalente, acá en lugar de 2, habría 3 y se formaría R3, hierro, por ejemplo. Hierro es F3, entonces acá habría un 3, acá había un hierro más 3. Entonces acá, ¿qué sería acá? Un R3 hierro. Y el ciclooxidilo es exactamente lo mismo. Los aniones, porque yo tengo una sal, como ser, por ejemplo, una sal cloruro de sodio. El sodio es retenido por la primera resina catiónica. Pasa el cloruro con todos los aniones para la otra resina. Retiene todos los cationes, pero ¿qué es lo que pasa? Los aniones. Cuando pasa, ¿qué pasan? Los aniones y pasan también los protones de la primera. Porque acá hay un descarte de esta primera, hay descarte de protones. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que está pasando para esta resina? Están pasando todos los aniones y los protones que salen de descarte de intercambio con la resina primera catiónica. Entonces, los aniones son retenidos en la segunda. Cloruro, nitrato, sulfato, carbonato son retenidos de la misma manera en la resina catiónica. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos? De descarte obtenemos los grupos oxidrilo y de los descartes del primero protones. ¿Y qué es protones con oxidrilo? Agua pura. Descarte de la de arriba, miren, y acá le hago brevemente, les muestro una gráfica sencilla del proceso. Con esto terminamos. Miren lo que tenemos acá. Me está mostrando la resina, el agua, con todos los cationes y los aniones que yo tengo en el agua. Al hago pasar a toda esta agua cargada con cationes y aniones, la hago pasar por la primera. ¿Qué es lo que va a retener la catiónica? Los cationes, calcio, magnesio, ¿ven? Calcio, sodio, es retenida por la resina. ¿Y qué es lo que pasa para acá? Vemos que pasa. Todos los protones que teníamos acá
perdón, los protones son retenidos. ¿Qué es lo que pasa para acá? Todos los aniones que nosotros teníamos, perdón, estoy mareando. Va para acá estaría. La resina, ¿qué va a retener? Todos los cationes. Y los protones pasan para acá. Más los aniones de la primera, que no los retiene a los aniones. Entonces yo tengo todos los aniones que tengo acá, más los protones. Van para la segunda cisterna donde yo tengo la resina aniónica. ¿Qué es lo que va a retener? Todos los aniones, porque es aniónica. ¿Y qué es lo que va a dejar libre? Va a dejar libre los protones de la primera, porque es aniónica, y los oxidrilos, que han sido de esta, liberados de esta. Entonces, que yo lo que voy a obtener, treated water, agua para beber, llamémosle, agua pura. Reconstitución del agua pura. ¿Cómo voy a reconstituir después agua pura? Hago pasar de nuevo una solución de ácido clorhídrico diluido, con la cual voy a activar de nuevo, acá está, estoy activando de nuevo la resina catiónica, y luego hago pasar una solución de hidróxido de sodio para activar la resina aniónica. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No, profesor, creo que no. ¿Está claro, chicos? Quiero que lean esta parte y pueden consultarme en un horario prudencial, pueden consultarme sobre este trabajo práctico con respecto a las ecuaciones. No hay ningún problema. Por el grupo de WhatsApp. Me lo prometo.